La nueva escuela mexicana ha puesto énfasis en que la educación debe tener en cuenta el enfoque humanista, ya que es importante que profesores y alumnos sepan identificar que somos parte de un todo, de una sociedad en la cual debemos intervenir. Si logramos comprender que somos seres que no podemos vivir aislados, entonces es importante poder participar del mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos a la ceremonia de inauguración de la Semana Nacional de Vinculación 2021 del CEBETI 192, que en esta ocasión recibe a la Academia Local de Humanidades, quien nos presenta el primer foro Humanos Jugando a Pensar, con el propósito de fomentar en los estudiantes un pensamiento crítico para que reflexionen y analicen su contexto y la sociedad en la que se desenvuelven. Porque no basta con formar a buenos técnicos, sino formar a excelentes técnicos profesionales responsables con su entorno. Esta mañana presento a nuestras autoridades educativas. Jefa del Departamento de Servicios Docentes del turno matutino, Liliana Saucedo Ribalcova. Jefa del Departamento de Servicios Docentes del turno vespertino, Norma Martínez Cruz. Jefe del Departamento de Servicios Escolares, Carlos Samuel Castillo Cruz. Nuestra subdirectora académica, Anel Moreno Arroyo. Directora anfitrión, Raúl Manuel Loyo Sánchez, a quien agradecemos todas las facilidades para la realización de este evento. A lo largo de la semana tendremos invitados nacionales e internacionales, que a través de ponencias, charlas y talleres nos llevarán al juego de pensar. Esta mañana, para continuar con el programa, cedo el uso de la voz en representación de la Academia de Humanidades, la maestra Delfina Hernández Mendoza. Adelante, maestra, por favor. Gracias, maestro. Buenos días a todas y todos. Les saludo con gran estima. Como acabamos de escuchar, esta mañana estamos reunidos para iniciar las actividades del programa en las cuales la distancia se convertirá en una sutilidad relativa, porque es ella, la distancia, quien en esta ocasión nos permite reunirnos con personas de distintas latitudes para llevar a cabo este encuentro orientado a pensar, porque el juego también se piensa y desde luego se puede jugar pensando. Nosotros, los humanos, hemos pasado por distintas épocas que marcaron puntos de inflexión, de ruptura, y que con el juego del pensamiento se superaron intelectualmente. Las escuelas helénicas, por ejemplo, fueron el punto de quiebre que generaron el paso del esplendor del pensamiento griego hacia el surgimiento y florecimiento romano. De igual forma, el Renacimiento fue la cúspide conquistada, dejando los referentes medievales que transitaron a la modernidad. En el contexto actual, esta etapa de confinamiento, de alejamiento, de resguardo y de incertidumbre inicial nos ha permitido la oportunidad de reflexionar sobre nuestras ideas, jugar con ellas, pensar con ellas y dar un paso hacia un mundo que invita a ser reconstruido, a comprenderlo y compartirlo. El presente foro, Humanos Jugando a Pensar, es un espacio para jugar en serio y pensar sin las preocupaciones de la seriedad, porque a final de cuentas, lo que se intenta es escuchar las ideas que nacen en otras formas de pensar y, si así lo decidimos, aprehenderlas. Esta gratitud se extiende a quienes nos siguen en el canal de YouTube Academia de Humanidades CEBETI 192. Extendemos este agradecimiento también a nuestros ponentes, moderadores, monitores y alumnos que generosamente nos acompañarán y nos obsequiarán ideas y preguntas. A continuación, cedo el uso de la voz al licenciado Raúl Manuel Loyo Sánchez, director del plantel, quien nos compartirá el mensaje y declaratoria inaugural. Por favor, maestro. Muchas gracias, maestra Delfina, y muchas gracias a todos los participantes del día de hoy en este importante evento para nuestra comunidad educativa. Es un gusto contar con la presencia, en primer lugar, de nuestros alumnos, de nuestros segundos hijos, o a veces primeros, en mi caso únicos,
para los cuales dedicamos pues todo nuestro amor, todo nuestro cariño y todas nuestras actividades laborales, académicas. Es un gusto contar con nuestros profesores, la representación de la Academia de Humanidades, nuestros invitados especiales, a todo el gran y el mejor equipo directivo que puede tener un director. Es un gusto estar con todos ustedes reunidos el día de aquí. Y nos encontramos aquí para dar inicio a esta actividad tan importante, tan representativa para todos nosotros los que integramos la comunidad educativa del CEBETI 192. Esta actividad tiene como objetivo hacer llegar un mensaje, en este caso el mensaje de la Academia de Humanidades, a muchas partes de nuestro país, a muchas partes incluso del mundo, pero principalmente a tocar fibras sensibles, fibras educativas, académicas, de todos los que conformamos nuestra comunidad a lo largo y ancho del país. Es un gusto para mí que me hayan cedido el honor para dar inicio a estas actividades, y siendo las 9:38 am del 24 de mayo del 2021, declaro formalmente inaugurada nuestra Semana Nacional de Vinculación y nuestro primer foro Humanos Jugando a Pensar. Enhorabuena, un fuerte aplauso para todos. Agradezco a nuestra autoridad educativa su asistencia al protocolo inaugural. En breve iniciaremos la jornada de ponencias del primer foro de Humanidades Humanos Jugando a Pensar. El CEBETI 192 te invita al primer foro denominado Humanos Jugando a Pensar. Prepárate, ya que del 24 al 28 de mayo te estaremos invitando a este gran juego. Jugarán a pensar con nosotros youtubers, maestros del CEBETIS, maestros de la Universidad Veracruzana, profesores de preparatorias estatales y alumnos de la UNAM. Estaremos jugando con la literatura, la filosofía, las ciencias sociales y las matemáticas. El día 24 contaremos con Francisco Alegría, quien nos presentará la ética como una disciplina que aún se sigue escribiendo y por lo tanto pensando. Esto en su charla, La aventura ética, ¿para qué nos sirven los dilemas? Jesús I, exalumno del CEBETI 192, quien impartirá una charla titulada La importancia de las ciencias sociales, una mirada desde la sociología. Para el día 25, la maestra Nadia Medina Muro impartirá un taller de lectura. Emanuel Álvarez nos hablará de feminismo y cultura, y con el tema Psicología Social y Racismo nos estará acompañando Alejandro Mira. Miércoles, a media semana estaremos jugando y pensando con la maestra Dalila Hernández Velázquez, con su charla Las Humanidades y la Educación Ambiental. Desde Santa Fe, Argentina, nos pondrá a pensar el creador del canal de YouTube Filosofía en Minutos, Juan Denis. Jueves 27 de mayo, desde la República Chilena, Felipe Curín nos acompañará con su plática El desafío de las ciencias sociales en la actualidad. También el presidente estatal de la Academia Temas de Filosofía nos hablará de la filosofía para mortales, una mirada a las escuelas helénicas. Y para jugar y pensar con la lectura, Erendira Isasi Hernández nos impartirá la charla Pensamiento Crítico y Lectura. Para el viernes 28 y para que el juego tenga aprendizaje y diversión, desde Jalapa nos acompañará José Luis Monzón Méndez, que nos hablará que las matemáticas son letras y números, y por ello su charla girará en la literatura de las matemáticas, resolviendo la paradoja entre si primero pensamos o después escribimos, o si primero escribimos y luego pensamos. Contaremos con el estudiante de Letras Hispánicas José Luis Rangel Gasperín, que nos hablará de encuentros entre literatura y filosofía. Para cerrar como debe este juego del pensamiento, desde Estado de México nos acompañará Valentina Traba, con la charla magistral La relevancia de la lectura, porque leer no es solo un pasatiempo, también nos nutre y nos prepara con una compañía para los tiempos de confinamiento. No te pierdas este evento, compártelo, divúlgalo, asiste e invita.
La Academia de Humanidades, en colaboración con el Departamento de Vinculación y en su conjunto el CEBETI 192, te invitan a su sala en Zoom y a su canal de YouTube. Prepara tu cuaderno y lápiz y tu manita levantada para participar, porque aquí jugamos todos y pensamos todos. Hola, mi nombre es Jania Montserrat Bretón Wilson. Soy alumna de cuarto semestre del CEBETI 192. Voy a ser la moderadora en esta primera plática, donde jugaremos con la ética. Esta misma será grabada con la finalidad de difundir las aportaciones que se hagan. Les agradezco su presencia a todas las personas que por medio de Zoom y YouTube pueden acompañarnos hoy. Les pido por favor y les agradecería que mantengan sus micrófonos apagados y, si es posible, sus cámaras para hacer esta charla más amena. También les recuerdo que si a lo largo de la plática tienen alguna duda, pueden escribirla en los chats de Zoom y YouTube para que pueda ser respondida al final. De la misma forma, les pido que escriban únicamente aportaciones que sigan el hilo de la plática para que de esta manera no se pierdan las preguntas. Ahora, agradeciendo la participación de nuestro primer ponente, les presento a Francisco Antonio Alegría Cervantes, licenciado en Administración por la Universidad Intercontinental, maestro en Finanzas por la Escuela Bancaria y Comercial, invitado de la Ciudad de México, que nos presentará el primer juego titulado La Aventura Ética. ¿Para qué nos sirven los dilemas? Adelante, Francisco. En este momento empezamos con la plática, que cuenta con 50 minutos. Muchas gracias, Jania, por la presentación y, bueno, muchas gracias a todos, especialmente a la Academia de Humanidades del CEBETI 192 y muy particularmente a la maestra Mayeli, que para mí es mi amiga Maye, por haberme invitado. La verdad es que me siento muy, muy honrado de tener un ratito para platicar con ustedes sobre varios temas que a mí me interesan mucho, me han apasionado en estos últimos tiempos. Como bien mencionaba ahorita Jania, yo soy licenciado en Administración, luego hice una maestría en Finanzas y después de eso me metí a estudiar la carrera en Filosofía y terminé la carrera, no me titulé, pero terminé la carrera. Y esta parte de estudiar Filosofía fue en una búsqueda que voy a tratar de platicarles como una aventura y cómo fue que llegué a enfrentarme a esta situación y qué me fue llevando. Entonces, pues comienzo a platicarles esta aventura con una historia. Por ahí hay una presentación de PowerPoint, si la tienen y la pueden compartir para darles una idea y que todos estemos más o menos hablando de lo mismo y les pueda contar de este experimento, que es lo primero que les quiero platicar. Más o menos en 1951-52, digamos, empezando la segunda mitad del siglo XX, un psicólogo polaco de nombre Solomon Asch hizo un experimento a un grupo de personas, más o menos 10 personas, y los hacía ver 3 líneas de diferentes tamaños, con un nombre cada una de esas líneas, y les presentaba una cuarta línea que era del mismo tamaño que alguna de esas 3 y les pedía que le dijeran pues de qué tamaño la veían. Y entonces iba pasando uno por uno y entonces ya uno decía, pues mira, este es del tamaño B, este es del tamaño B, este es del tamaño B, y así pasaban los 10 que la veían claramente de ese tamaño. Y así hacía 10 rondas. El truco estaba en que había uno de esos participantes que no tenía, digamos, puesto de acuerdo con los demás, los 9 estaban puestos de acuerdo y fallaban a propósito en un mismo sentido en la tercera, en la séptima y en la 10ª ronda. Entonces, en la tercera ronda, el primero fallaba, el segundo fallaba, el tercero fallaba, y cuando le tocaba a la persona con la que no se habían puesto de acuerdo, pues no sabía si fallar o no fallar, en términos generales no fallaba. Para la 7ª ronda ya en un porcentaje mayor ya empezaban a considerar la posibilidad de fallar. Y para la 10ª ronda, lo que él encontró es que el 70% de los participantes fallaba a propósito para quedar de acuerdo con el grupo. Es decir, todo el grupo decía B, lo cual estaba mal y la respuesta era A. Y el participante que no se había puesto de acuerdo con ellos decía, pues también es A.
¿Qué es lo que pasa en este sentido? Pues en este sentido lo que él demostró es que para nosotros como seres humanos, en la mayor parte de las veces es más importante estar de acuerdo con el grupo que tener razón. Para nosotros es muy importante estar de acuerdo con los demás. No importa si tenemos razón o no tenemos razón. De hecho, lo que él demostró es que en el 70% de las veces preferimos no tener razón, pero estar de acuerdo con los demás, porque nos incomoda mucho no coincidir con lo que hace, vamos a decir, el grupo. Miren, acá está la presentación. Si se van a la diapositiva, es a la 2, por favor. Perfecto, ese es el experimento. Ahí están las líneas, entonces les presentaba una línea X y les decía, ¿de qué tamaño la ves? Y la mayor parte de la gente decía B, y todo. Si se van a la diapositiva que sigue, por favor, en la diapositiva que sigue se ve que había uno, que es el que está ahí señalado, que era el que no se había puesto de acuerdo con los demás. A él le explicaban, bueno, en general explicaban en el experimento que era un experimento de percepción visual. La realidad es que no lo era. Ese sujeto se quedaba con la idea de que sí lo era, y cuando todos fallaban y decían que la línea era de un tamaño que no era cierto, lo que sucedía con este individuo es que en la mayor parte de las veces prefería él decir que él estaba mal con tal de quedar de acuerdo con los demás del grupo, que decir que él había visto otra cosa perfectamente diferente. De hecho, después los entrevistaban a estos personajes y les decían, oye, ¿por qué dijiste que era B si al parecer era A? Y él decía, es que últimamente he tenido problemas de percepción. O sea, nunca decían, oye, pues es que fíjate que me interesaba mucho quedar de bien con los demás. Simplemente decían, pues quiero evitar ese problema, lo pensaban y no lo decían. ¿A dónde me lleva esto? Pues básicamente a darme cuenta de que en ese momento y dadas estas circunstancias, esa persona se encontraba frente a un dilema. Es decir, frente a la capacidad de tomar una opción. Y la característica principal que tienen los dilemas es la siguiente. Un dilema te presenta dos alternativas o más, pero generalmente dos, en las cuales las dos presentan características negativas. Es decir, los dilemas siempre tienen una connotación negativa para su estudio. Es decir, en esta opción tengo que sacrificar esto o esto no me va a gustar hacerlo, y en esta opción tengo que sacrificar esto otro y esto no me va a gustar hacerlo. Cuando se nos presenta una alternativa en donde claramente una es buena y la otra es mala, pues estamos ante una decisión simple, no ante un dilema. Los dilemas se presentan solamente cuando en ambos casos hay algo que no nos gusta o que nos va a forzar a tomar una decisión que no queremos o en la que tenemos que sacrificar algo por alguna razón. Esa es básicamente la característica de un dilema. Entonces, dicho esto, y habiendo llegado a esta parte del dilema, ¿qué características tienen los dilemas morales o los dilemas que son los que la ética nos quiere enseñar? Ahí está, miren, en la siguiente diapositiva, en la 4, por favor. Ahí se ve esta situación, es más o menos para ejemplificar, que los dilemas tienen características negativas en ambas connotaciones. Entonces, ¿qué es lo que es un dilema ético? Si nos vamos directamente a la 5, por favor, a la diapositiva 5, muchas gracias. Un dilema ético es un dilema en donde estamos jugando con nuestro concepto del bien y del mal, con dónde entendemos qué es lo bueno y dónde entendemos qué es lo malo. Si se fijan en esta figura que está ahí, es una figura de Maurice Escher. Si ven la parte blanca de la figura, si ven la negra de la figura, van a ver demonios. Y sin embargo, pues es la misma figura y parece que estamos hablando de lo mismo. Si ven nada más la parte blanca y logran aislar lo negro, se verán puros ángeles. Si ven nada más la parte negra, se verán puros demonios. Pero normalmente en los dilemas nos enfrentamos a una figura de este tipo porque están las dos partes exactamente en el mismo lugar. Entonces vamos a estar viendo características del bien y características del mal, y entonces el dilema va a jugar más, o nuestra decisión va a jugar más en torno a qué es lo que consideramos como el bien y qué es lo que consideramos
como el mal. Si pasamos a la que sigue, por favor. Ahora les voy a platicar un poquito de cómo entendemos que tomamos estas decisiones. Hay un psicólogo y filósofo norteamericano que habla mucho sobre la moral, que se llama Jonathan Haidt. Si quieren, después les dejo con sus maestros una lista de una serie de libros que hablan sobre este tipo de cuestiones y libros escritos por los autores que he ido mencionando, Solomon Asch, Jonathan Haidt, y iremos viendo algunos más en el camino. Jonathan Haidt plantea una hipótesis muy interesante porque dice, ¿por qué? Nos regresamos un poquito. Bueno, Jonathan Haidt dice, ¿por qué nos enfrentamos a decisiones en donde puntos de vista tan encontrados como pueden ser posicionamientos religiosos o políticos, pueden estar ambos correctos al mismo tiempo? Y entonces él lo que dice es, básicamente esto se da porque nosotros tomamos las decisiones o juzgamos lo bueno o lo malo en base a 5 pilares, llama él, o foundations. El primero sería en términos de cuidar o de lastimar. ¿Qué es lo que queremos cuidar y qué es lo que estamos dispuestos a lastimar con una decisión? O a quién queremos cuidar y a quién podríamos sacrificar y lastimar. Hay muy buenos ejemplos de dilemas en este sentido, como el dilema del tranvía, en donde por salvar a un niño sacrificamos a 5 personas, o por salvar a 5 personas sacrificamos a un niño, y tenemos que tomar una decisión en un momento determinado. Pero bueno, la idea no es meternos ahorita en resolver esos dilemas, simplemente en plantearlos. Entonces, nosotros tenemos que definir qué es lo que queremos cuidar y qué es lo que queremos lastimar y qué consideramos bueno cuidar y qué consideramos no tan malo sacrificar. El segundo pilar o el segundo eje de decisión está en base a la justicia y la reciprocidad. ¿Qué es lo que consideramos justo? ¿Cuáles son las normativas a las cuales estamos perfectamente dispuestos a sujetarnos? Que nosotros diríamos, por mí está perfecto que esa regla aplique. ¿Y cuál es nuestro criterio de una necesidad de reciprocidad o de sacrificio? La regla máxima de reciprocidad históricamente es la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente, pero pues por ahí también dicen, si fuera ojo por ojo, habría un momento en el que todos nos quedaríamos ciegos, porque eventualmente todos tendemos a cometer algún acto que a los demás no les parezca. Entonces, ¿hasta dónde nosotros requerimos de reciprocidad en nuestra decisión y hasta dónde no? Ese sería un segundo pilar. Un tercer pilar sería una cuestión de lealtad. Les acabo de platicar con Solomon Asch de yo prefiero estar de acuerdo con el grupo y no ser el raro y no ser el diferente, independiente de lo que estoy diciendo, bien que está mal. Quedé bien con todos los demás. Todo el mundo me piensa que estoy correctamente ahí, ¿no? Ese sería el tercer pilar. Y también en ese tercer pilar tenemos la lealtad y lo que sea que nosotros entendamos por lealtad, porque la lealtad también es un concepto muy humano, muy subjetivo, y por lo mismo es un concepto que está sujeto a una interpretación que le demos muy personal. ¿A qué le somos leales y a qué no le somos leales? Un ejemplo muy bueno de prepa en ese sentido, por lo menos de cuando yo pasé por prepa, era, oye, me vuelo la clase y le soy leal al grupo y me voy con el grupo volándome la clase, o le soy leal a mi familia que esforzadamente me mandó a la escuela y está haciendo un sacrificio porque yo venga a la escuela. Entonces, era un dilema, es un dilema, de hecho, es un dilema interesante en este sentido, porque vamos a presentar lealtad, pero vamos a escoger con quién presentar la lealtad. El cuarto pilar es en torno a la autoridad y al respeto, y es ¿qué aceptamos por autoridad? ¿Qué aceptamos por figura de responsabilidad en la cual delegamos las decisiones y cuyas decisiones aceptamos muchas veces sin cuestionar? ¿Y cuál figura aceptamos como una figura de respeto a la cual sí cuestionamos, pero en la cual de todos modos utilizamos como guía para tomar ciertas decisiones que tenemos? Ese es el cuarto pilar.
Y el quinto pilar habla sobre la pureza y la santidad. No me voy a detener demasiado en no es un tema que tenga que ver necesariamente con religiosidad, pero puede que sí. Pero básicamente ese tema de pureza y santidad se refiere a el cuidado que nosotros tenemos de nuestro cuerpo, al cuidado que nosotros tenemos de nuestra mente, en el concepto más ampliado que se pueda tener, y al cuidado que nosotros tengamos del espíritu, cualquiera que sea el concepto que definamos como espíritu, porque ahí pues hay obviamente muchos puntos de vista que todos caben, que todos se valen. Y lo que esta persona dice, Jonathan Haidt, lo que dice es que 5 pilares, puede haber personas que tomen decisiones perfectamente inteligentes, perfectamente viables, perfectamente útiles y que sin embargo sean contrarias. Es decir, cabe perfectamente bien una filosofía económica de tipo capitalista y una filosofía económica de tipo comunista, cabe perfectamente un budista o un católico, porque de acuerdo a estos 5 pilares, todo puede estar, digamos que, correctos en nuestra apreciación, porque las decisiones normalmente las tomamos en función de lo que consideramos bueno y evitamos lo que tomamos malo, pero no las tomamos en general en función de lo que consideramos malo. Entonces, en base a eso, pues podemos, digamos que, transigir por el mundo de las decisiones. Ahora, nos vamos a enfrentar a un gravísimo problema, que es que muchas veces vamos a estar frente a decisiones que en ese momento y bajo esas circunstancias vamos a tomar en un sentido, pero que en otro momento y bajo otras circunstancias se nos ocurre tomarla en otro sentido y nos vamos a contradecir. De repente vamos a decir, oye, regresando al ejemplo de la lealtad al grupo o la lealtad a la familia, de repente nos va a pasar que digamos, oye, sí, yo soy leal al grupo y me voy a volar la clase junto con todos mis compañeros, y pues en este momento no me importa tanto que mis papás pues estén haciendo un sacrificio, porque bueno, no me importa tanto. Y sin embargo, el fin de semana la familia es lo más importante y voy a estar con mi familia, y si mis amigos me invitan a algún lugar, les voy a decir que no, porque me voy a ir con mi familia a un día de campo, porque voy a hacer lo que sea, cualquier actividad, porque es el cumpleaños de mi abuela y voy a irla a visitar. Y entonces le voy a ser leal a la familia, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es posible que en 2 momentos diferentes hayamos sido leales a 2 grupos diferentes, sacrificando exactamente la lealtad que le proferíamos hacia el otro grupo? ¿Cómo es posible que para algunas cosas seamos las personas más buenas y caritativas y para otras seamos implacables y seamos juzgadores reacios a tolerar? Y para algunas cosas estemos en la mejor capacidad de ayudar al que vemos desvalido, y para otras cosas somos de hecho de los que molestamos al que vemos más débil. Y entonces, ¿cómo es que viene con esas contradicciones? Entonces, si le dan por favor a la siguiente diapositiva, pues hay una manera de que lo logremos. Realmente como seres humanos estamos perfectamente capacitados, para bien o para mal, estamos capacitados para vivir con cierto número de contradicciones y para transigir en esas contradicciones, es decir, para ir de un lado a otro, nos afecte tan dramática, ¿no? Hay por ahí un filósofo norteamericano que es investigador de la Universidad de Inglaterra, y que además es un personaje al que yo en lo particular estimo mucho, que se llama David Livingstone Smith. Ha venido a México varias veces a dar algunas ponencias, y él escribió un libro que se llama ¿Por qué mentimos? Y cuál es la verdad evolutiva sobre la mentira. Si le pueden dar a la siguiente diapositiva estaría padre. ¿Por qué nosotros mentimos? Pues básicamente porque la conclusión a la que podemos llevar con el libro de David Livingstone Smith es porque somos capaces de hacerlo, porque tenemos una posibilidad evolutiva para hacerlo. En el desarrollo del cerebro triuno, que tenemos un cerebro básico reptiliano, le llaman, que es el que controla nuestras funciones vitales, latir el corazón, respirar, ese tipo de cuestiones, y un cerebro que
máximo al que aspiran los reptiles, se controlan esas funciones básicas, pero luego hay un segundo nivel del cerebro mamífero, que es el cerebro que es capaz de generar emociones. Entonces, ahí en esa parte del cerebro podemos estar contentos, tristes, enojados, y en general todas las emociones se regulan desde esa parte del cerebro que evolutivamente hablando, pues fue el segundo en aparecer. Luego nosotros ya los seres humanos tenemos el tercero, que es la corteza cerebral, especialmente la prefrontal, que es la que tenemos acá adelante, que ya nos permite el juicio más difícil, ¿no? No, si quieren, déjenla en la anterior, ahorita llegamos ahí a Colma. No, ahorita voy para allá. Entonces, lo que básicamente explica es que desde el cerebro mamífero ya tenemos la capacidad de generar a propósito de provocar emociones en los demás. Entonces, aprovechamos esa provocación de emociones, esa capacidad de provocar emociones, generalmente con fines de una satisfacción individual de nosotros. Nosotros generamos una emoción alegre de los demás cuando queremos que estén alegres con nosotros, o generamos una emoción de ira cuando queremos que estén enojados, pero ese enojo sentimos que nos va a ayudar, o una sensación de tristeza cuando requerimos nosotros un cierto apoyo y somos capaces de generar esas emociones en los demás. Entonces, básicamente, lo que sucede es que nosotros también somos capaces de generar esas emociones, pues no necesariamente cuando la emoción está objetivamente justificada, sino cuando simplemente somos nosotros los que queremos generar la emoción porque queremos esa reacción en los demás. Y eso desde los mamíferos. Se han hecho experimentos con chimpancés, experimentos con delfines, experimentos con otro tipo de animales, y ese tipo de animales pueden haya una situación previa que lo habite, vamos a decir así. Entonces, con eso pueden hacerse de comida diferente dentro del grupo, pueden hacerse de alguna posición dentro del grupo, o pueden hacerse de algún satisfactor específico que ellos requirieran. Entonces, pues nosotros sofisticamos ese mecanismo, nosotros tenemos ese tercer cerebro, esa neocorteza, esa capacidad de pensamiento complejo, pues la sofisticamos y nos volvimos muy buenos para poder decir mentiras y con las mentiras generar lo que queremos generar, ¿no? El problema es que para mentiras, pues no nada más nos volvimos muy buenos para sino también para detectarlas. Somos buenísimos para detectar mentiras de nosotros mismos, porque pues como sabemos cómo se producen, sabemos cómo se detectan. Y pues el mecanismo evolutivo que hizo para que estas mentiras no fueran detectadas fue que tenemos una capacidad para mal de nosotros mismos, de tal manera que cuando nosotros hacemos planteamiento, para nosotros ese planteamiento es verdadero, sabemos que lo generamos artificialmente, vamos a decirlo así. Entonces, pues resulta que tenemos por ahí un inconsciente que es capaz de plantear los acontecimientos de tal manera que no nos suenen contradictorios, que sean perfectamente viables. Oye, pues no, ahorita estás aquí, tu grupo de amigos, séle leal al grupo de amigos. No tiene ninguna contradicción, no ningún tema que no estés pensando en tus papás o en tus maestros. Y luego cuando estás con los papás o con los maestros, puedes serle leal a los papás y no serle leal al grupo de amigos porque no tiene ningún problema, porque pues ahorita no están y entonces tú puedes exigir sin ningún problema. Entonces, la realidad es que en términos generales funcionamos mucho con un efecto de inconsciente, en donde el consciente muchas veces se encarga de justificar el razonamiento que tenemos del inconsciente. Y entonces vivimos haciendo cosas que cuando las reflexionamos un poco a posteriori, podemos decir, ah, claro, la hice por esto, y encontrar 20 razones de por qué la hice. O podemos decir, la verdad es que no tenía ninguna intención de hacer eso y no sé qué,
La realidad es que hoy me arrepiento porque no sé por qué lo habré hecho. Y entonces nos confrontamos ese razonamiento a posteriori. Ahora bien, ¿de qué se trata entonces esto de lo que yo le llamo la aventura ética? ¿O por qué a mí me llamó tanto la atención meterme al campo de la filosofía, al campo de las humanidades con este nivel de seriedad, vamos a decirlo así? Ahora sí, si se puede, la diapositiva que sigue. Resulta que entre las cuestiones que yo entendí es que nosotros desarrollamos una capacidad de conciencia moral o conciencia ética. Y este modelo de conciencia ética fue investigado por un científico llamado Lawrence Kohlberg, que fue alumno, uno de los principales alumnos de Jean Piaget. Jean Piaget fue un psicólogo que se enfocó mucho en el desarrollo de datos, y uno de sus alumnos, Lawrence Kohlberg, específicamente se enfocó en cómo se desarrolla la capacidad moral en el aprendizaje de una persona, especialmente de un niño. Y él habla de 3 niveles, y en esos niveles le pone estadios diferentes. El primer nivel le llama preconvencional. Cuando decimos convencional nos referimos a que sale de una convención humana, de que se pusieron de acuerdo varios. El primer modelo que es preconvencional, antes de que se pusieran de acuerdo alguien, es un modelo que es el modelo de obediencia. Mi papá dijo, yo hago. Mi mamá dice, yo hago. Los maestros dicen, yo hago. Fórmate, me formo. Escribe aquí, escribo acá, dibuja esto, dibujo esto, juega esto, juego esto, porque hay una figura de autoridad reconocida que lo dice. No tengo que sujetar mi criterio absolutamente a nada. Lo dijo la figura, lo hago yo. Viene un segundo estadio que es el interés propio. Yo quiero. No importa si los demás están de acuerdo, no importa si alguien se puso de acuerdo con esto, no importa si hay una convención, yo quiero. Y es cuando el niño empieza a pelear por sus juguetes, y empieza a pelear por sus dulces, y empieza a pelear por todo este tipo de cuestiones. Para él son buenas porque el seguir reglas que ya están establecidas, que estamos conformes. Entonces, yo quiero ser el buen niño, entonces hago mi casa, yo quiero ser el niño, me lavo, y hago todo aquello que considero de una convención. Sigo reglas. Entonces, pues ya hay un reglamento de esto, hay una normatividad de esto. Y luego viene la parte postconvencional, que es ya más allá de lo que nos hemos puesto de acuerdo, que es lo que yo considero bueno. Y entonces yo quiero ser el que ayuda a la comunidad, soy el que yo soy el que ayudo a una persona mayor a cruzar la calle, yo defiendo a un compañero que están molestando porque considero que es parte de mi orientación social. Y el último nivel, pues es el nivel de valores universales, que son aquellos valores que en general todo mundo tiende a resaltar. Y ahí estamos hablando de estos grandes seres humanos como el Dalai Lama y como Gandhi y demás, que son buenos porque todos consideramos que son buenos y que hacen bien. Lo que sea ser buenos y hacer bien, pero entonces ya, digamos que tenemos ese nivel de trascendencia. Lo que Kohlberg dice no es que vamos avanzando nada más en ese desarrollo de conciencia moral, sino que cada decisión que tomamos, la tomamos en uno de esos estadios, de uno de esos niveles. Es decir, el hecho de que nosotros hayamos alcanzado ciertas decisiones tomadas en base a una orientación de un contrato social, no quiere decir que no tomemos decisiones por obediencia, o que tomemos decisiones por interés propio, o que tomemos decisiones porque pues así dicen las reglas, ¿no? De repente, yo que en una ocasión, oye, me voy a pasar el alto, porque no viene nadie. Entonces, pues,
son las 12 de la noche, no viene nadie, me voy a hay un minuto, pero pues me lo voy a pasar o no me lo voy a pasar. Y entonces esa decisión la puedo tomar porque pues entiendo que hay órdenes y reglas y entonces no me lo paso, o porque tengo un cierto nivel de interés propio y entonces sí me lo paso, o porque en ese momento voy a rescatar a una persona que está en su casa y está teniendo un episodio de salud y entonces tengo que llegar rápido y entonces me salto el alto porque creo que es una orientación al contrato social y quiero ser una buena persona, o no me lo salto porque está el policía enfrente de mí, me hizo la seña de que me parara y entonces soy obediente y él dijo y yo aquí me quedo. Entonces, si se fijan, la decisión puede ser cualquiera y lo importante en este caso es ¿por qué tomamos la decisión como la tomamos? Esa es la parte clave. ¿Por qué tomamos esa decisión así? ¿Qué nos hizo tomar esa decisión así? ¿Y qué tan buenos somos para enfrentarnos al porqué de cada decisión? Kohlberg utilizó para explicar su modelo un dilema que se llama el dilema de Heinz. Está por ahí en internet, también luego les dejo la nota de dónde, que es muy interesante porque es una persona de muy escasos recursos, que su mujer se está muriendo y llega con un boticario, con un farmacéutico a que le prepare específicamente la medicina que requiere su mujer para salvarse, y el boticario le dice, esta medicina cuesta tanto y es una cantidad de dinero que a él no le alcanza, y entonces el dilema es, ¿roba al boticario o deja que se muera la mujer? Entonces, pues cualquiera de esas dos decisiones está en un dilema, las dos presentan cuestiones negativas, como habíamos comentado, una se muere la mujer, en otra pues va a ser algo que es indebido de acuerdo a ciertas reglas, ciertas normas, y va a afectar ciertos intereses adicionales, pero la idea es no cuál decisión toma, sino en el caso del modelo de Kohlberg, ¿por qué toma esa decisión? ¿Qué lo hace llegar a esa decisión? Una cuestión de obediencia, de interés propio, de conformidad, de orden y reglas, etcétera, etcétera. A mí me pareció, ahorita como así, saliéndome un poquito de la plática, pero para dejarles ahí otro temilla de interés que puede ser, a mí me llamó mucho la atención que hay muchísimas decisiones que nosotros tomamos en un nivel preconvencional y no nos damos cuenta. Estamos absolutamente convencidos de que somos obedientes y entonces eso nos facilita la responsabilidad porque se la aventamos a alguien encima, o nos vamos por el interés propio. Y esa parte de que le asignamos la responsabilidad a alguien más, de repente nos puede llevar a temas que ni nosotros mismos nos damos cuenta y los justificamos éticamente ante nosotros de una manera muy natural. Por ahí hay hubo un científico que se llamaba Stanley Milgram, posterior a Solomon Asch, que hizo una serie de experimentos en donde demostró que el ser humano es capaz de hacer cosas abiertamente malas en términos de hacer daño a los demás, si siente que está obedeciendo a una figura que en ese momento y bajo ciertas características él entiende como figura de autoridad. Entonces hay por ahí un experimento muy célebre que es el experimento de Stanley Milgram, incluso por ahí creo que hasta hicieron una película del experimento que era una cuestión de toques eléctricos. Ahí luego si quieren investíguenle. Y demostró pues que el ser humano sí es capaz de hacer cosas muy dañinas sin tener ningún tema de responsabilidad personal. Siente como que obedecí, entonces no era mi bronca. Después de ese experimento de Stanley Milgram, una filósofa austríaca norteamericana que se llamaba Hannah Arendt, que habló mucho sobre los grandes motivadores del ser humano, tiene un libro muy importante que se llama La condición humana. Tuvo a bien cubrir un juicio en Jerusalén de uno de los nazis y teniendo como base el experimento de Stanley Milgram, concluyó que la persona a la que estaban juzgando, si bien era nazi y fue responsable de miles y miles y miles de muertes, no era una persona que actuaba mal, o por lo menos no actuaba en detrimento de la condición humana per se. O sea, no tenía ganas de matar, sino que por obediente, pues mandó matar a mucha gente, ¿no? Entonces, también ahí luego les paso, si quieren, alguna lectura sobre esto, que es pues, muy interesante ver cómo somos capaces de mucha maldad a veces. Pero bueno, este es básicamente el modelo de conciencia ética de Kohlberg. Ahora, para ya ir cerrando,
el tema y poder llegar a alguna conclusión. Así que pasamos a la siguiente lámina. Y entonces nos damos cuenta de que, o por lo menos yo me di cuenta en este camino de la ética, yo me di cuenta de que era muy interesante confrontarme a mí mismo y por lo menos tratar de entender si las decisiones que yo tomaba, independientemente de que fueran útiles o no fueran útiles, independientemente de que llegaran a su objetivo o no llegaran a su objetivo, si eran decisiones que yo estaba tomando desde una conciencia de bien y mal, siquiera de una conciencia de bien y mal, o en el mejor de los casos, si realmente había yo hecho un análisis de qué tan bien o qué tan mal estaban tomadas esas decisiones, ¿no? Y me di cuenta de lo siguiente, y aquí viene esta parte de justificarme de por qué esta aventura que yo le llamo de la ética y de la filosofía y del pensamiento en general. Yo estudié primero ingeniería, luego administración, luego hice la maestría en finanzas. Yo di clases muchos años en la universidad de matemáticas. Di clases específicamente de una materia que se llama investigación de operaciones o modelos de decisión, y a mí me apasionaba mucho ver cómo problemas de la vida cotidiana, que yo veía de la vida cotidiana, se podían traducir en matemáticas, resolver desde el punto de vista matemático y luego llevar otra vez a la vida cotidiana ya con una solución objetiva y claramente tomada. Entonces, pues, esta materia de matemáticas, que para los que se vayan por área 1 y vayan hacia carreras totalmente científicas, seguro la van a llevar. Es muy entretenida. Para mí era apasionante o es apasionante. Tengo una amplia bibliografía al respecto, pero me daba yo cuenta que había una cantidad importante de problemas que no se pueden resolver con matemáticas, que lamentablemente no son tan matemáticos y no hay modelo matemático que lo pueda resolver. Entonces yo llegué a la conclusión de que para el conocimiento del mundo exterior a la mente, de todo lo que nos rodea, toda la fenomenología que se puede medir alrededor de nosotros, existe la ciencia, y la ciencia es vastísima y para mí es apasionante, pero hay una cierta parte del conocimiento del mundo interior en la mente, por lo menos en la mente definida como la define Roger Bartra, para la cual no hay que entrarle conciencias puras o conciencias exactas. Y entonces ahí es donde tienen que entrar las humanidades. Y nos sirven un poquito para abrir figurilla que puse ahí de estudiarse a sí mismo, porque resulta el arte más difícil, porque ser el que estudia y ser el sujeto de estudio al mismo tiempo es muy complicado. Y entonces yo encontré en las humanidades como esta caja de herramental que no me terminan probablemente de resolver, porque además cambian todos los días, porque además hay que seguir estudiando, porque además me llevan a un camino que en lugar de producirme cada vez más certezas, me produce cada vez más dudas, pero que sí me confronta a mí mismo todos los días y que sí me permite por lo menos estar con cierto nivel de tranquilidad en el momento en el que me enfrento a un dilema ético, no por la solución que vaya yo a tomar, porque puede no necesariamente ser la más adecuada ni la más útil, pero sí por lo menos de tener la tranquilidad de que la tomé consciente de lo que estaba yo evaluando en ese momento. Y entonces, si en algún momento veo que molestan a una persona y decido defenderla, sé por qué decidí defenderla, o si molestan a una persona y decido sumármele a los que la están molestando y molestarlo yo también, sé por qué lo estoy haciendo. Cualquiera de las dos caminos que tome, sé por qué lo estoy haciendo. Si decido hacer, por ejemplo, yo me acuerdo en el caso de prepa, si decido hacer la tarea o no hacerla, sé por qué la estoy haciendo o por qué no la estoy haciendo, e incluso si decido hacerla y luego no entregarla, por lo menos estar consciente de por qué no la estoy entregando y qué voy a ganar y qué voy a perder y qué tiene de bueno y qué tiene de malo. Entonces, ese para mí sería como el gran herramental o la gran objetivo que me presentan las humanidades, y por eso terminé estudiando filosofía después de haber estado en el mundo cientifista matemático toda mi vida, básicamente profesional. Entonces, y a la
conclusión a la que llegué, si quieren ya nos vamos a la última diapositiva antes de llegar a las preguntas, a la conclusión a la que llegué se refiere a un concepto que se llama la minoría activa. Este concepto lo acuñó un sociólogo que se llama Serge Moscovici, y básicamente él lo que explica desde un punto de vista de análisis de observación, él no experimentó tanto, sino describió muchos fenómenos sociales observándolos y tratando de encontrar parámetros iguales. Es que los grandes cambios los hacen las minorías, no las mayorías. Los grandes cambios los hacen aquellas personas que se atreven a pensar tantito diferente, pero realmente no es que se atrevan a pensar diferente, sino que se atreven a pensar, no diferente, simplemente a pensar, o sea, se atreven a tomar las decisiones porque entienden por qué las tomaron. Yo platicaba hace algunos días con algunas personas, entre ellas con Jania, y le contaba la anécdota de que cuando yo estaba chavo en preparatoria, se puso muy de moda ponerse aretes para los hombres, y pues yo llegué y dije, me quiero poner un arete porque quiero ser diferente. Y cuando le planteé a mi papá que me iba a poner un arete, mi papá me dijo, está perfecto, pero ¿por qué te lo quieres poner? Yo le dije, porque quiero ser diferente. Ok, vamos a hacer algo. Para mañana me traes un conteo de cuántos de tu salón usan arete y cuántos no, y a partir de eso tomamos la decisión. Y pues tristemente, al día siguiente, llegué con papá y le dije, mira papá, hay 16 hombres en mi salón, incluyéndome yo, de los cuales 12 usan arete y 4, incluyéndome yo, no. Entonces me dijo, papá, bueno, si lo que querías es ser diferente, ya eres diferente, eres de los menos, no de los más. Entonces, si bien era, oye, me quiero poner un arete por ser diferente, probablemente a ti, papá, pero voy a ser igual a otros. Entonces, pues ya mi justificación estaba absolutamente cuestionada, ¿no? Entonces, no se trata de hacer lo que va a ser diferente simplemente por el hecho de ser diferente, sino se trata de tener una idea clara de por qué pensamos como pensamos. Y pues desde ese punto de vista los invito a todos ustedes precisamente a pensar, a poderse cuestionar y a poderse plantar frente al espejo y cuestionarse a ustedes mismos y cuestionar todo lo que los rodea desde un punto de vista crítico y consciente. Y pues muchísimas gracias por la oportunidad. Ahora sí, quedo abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, Paco. Pues sí tenemos algunas preguntas y vamos a empezar con ellas. Adelante. Dice la primera, ¿hasta qué punto nuestra moral permea nuestra solución en los dilemas y dejamos de lado la ética? De Marian Durán. A ver, ¿hasta qué grado nuestra moral? Nuestra moral permea nuestra solución en los dilemas y dejamos de lado la ética. Mira, a ver, vamos a tratar de ponernos de acuerdo. La moral permea, pero la ética es estudio de la moral, entonces la ética y la moral están íntimamente relacionadas. Podríamos decir desde ese punto de vista, simplemente como para ponernos de acuerdo, en que la ética es una cuestión un poco más científica, un poco más estructurada, un poco más metódica sobre cómo entendemos la moral, y la moral la podemos entender como la diferencia entre el bien y el mal para nosotros mismos. Ahora, ¿qué tanto permea desde esa perspectiva la moral en nuestras decisiones? Lamentablemente menos de lo que nos imaginamos en general. Lamentablemente tomamos demasiadas decisiones, demasiadas, sin considerar si esa decisión es buena o es mala. Simplemente la tomamos en función de presiones sociales, en función de, como decía yo ahorita, de una necesidad de sentido de pertenencia que no necesariamente está muy clara o muy entendida, o de repente la tomamos en función de una delegación de la responsabilidad hacia otra figura en la cual no aprovechamos en lo absoluto nuestro criterio personal, ¿no? Decimos, que tome la decisión él ya la tomó, él dijo que era bueno, sí. Entonces yo ya en ese momento relevo mi responsabilidad moral. Si nosotros tomáramos muchas más de nuestras decisiones morales, no estoy muy seguro que las decisiones serían mejores o peores,
pero sí por lo menos estaríamos mucho mejor armados para defender la decisión y para responsabilizarlos de las consecuencias de la misma, ¿no? Que esa es la parte luego que se vuelve, desde mi punto de vista, muy compleja. Gracias. La siguiente dice, respecto a los pilares de decisiones, ¿ser leal a mí es ser egoísta? Es de Sergio. No necesariamente, o sea, al final de cuentas hay que ser leales, o uno va a presentar una cierta lealtad. El término de pensar que ser leal a uno mismo es ser egoísta, trae un truco esa pregunta. Y el truco es el siguiente. Ser leal a ti mismo te pone en una posición en donde la persona que juzga la lealtad ya no es un tercero que está fuera del sistema de lealtades, sino es tú mismo. Entonces, el ser tú mismo te va a llevar casi de manera natural a este tipo de contradicciones que mencionaba un poco más adelante, en donde tu subconsciente te va a ir permitiendo navegar sobre esta cuestión con relativa facilidad. Voy a tratar de poner un ejemplo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la velocidad, mucho. Entonces, de repente me gusta subirme a carros que andan a muchísima velocidad y afortunadamente he tenido la oportunidad de subirme a carros de carreras. Entonces, pero cuando me subo a un carro de carreras, yo también tengo que entender que por más leal que sea para mí mismo, en el sentido de que me estoy satisfaciendo mi gusto, tengo que considerar que soy esposo y soy padre de familia, y el riesgo que incurro metiéndome en una actividad de ese tipo, pues va en detrimento de la necesidad que tiene esa familia de mí como proveedor económico, como proveedor emocional, como pilar social, como lo queramos ver, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo digo soy leal a mí, casi de manera natural lo voy a hacer. Ahora el problema es, ¿soy leal a mí desde el punto de vista de mi responsabilidad parental o familiar, o soy leal a mí desde el punto de vista de mi necesidad de adrenalina en un carro que puede correr a más de 270 kilómetros por hora? Al final del día voy a ser leal a mí. El chiste es entender qué es ser leal a mí, cuál es el criterio que juzga lo bueno o lo malo, ¿no? La siguiente dice, ¿por qué cree que buscamos que los demás sientan nuestros sentimientos en lugar de ocultarlo? Es una necesidad, de Marlene Bravo. Muy buena pregunta, Marlene. Normalmente sí, nosotros requerimos empatía en nuestros sentimientos. Nosotros somos un animal gregario, evolutivamente hablando somos un animal gregario, es decir, somos un animal que dependemos sí o sí de la comunidad existir desde cualquiera de nuestras necesidades. Hay algunos animales que no son gregarios y casualmente cuando nacen están prácticamente provistos para vivir sin necesidad de nadie más. Nosotros todo lo contrario, nosotros somos de los animales más desprovistos de satisfactores cuando nacemos, ¿no? O sea, nosotros si nos dejan así como crecer silvestremente, es muy difícil que vivamos más de una semana cuando nacemos. Entonces, en ese sentido, hay muchos mecanismos evolutivos, y con evolutivos me refiero que se han ido pasando de generación en generación, en generación, en generación, por los últimos 70,000 años, desde que el Homo sapiens existe, que hacen que requiramos del grupo. Y entonces, muchos de esos mecanismos, entre ellos esta parte de la empatía, es pero indispensable para podernos relacionar con los demás. De hecho, nosotros, si te fijas, Marlene, somos empáticos también por naturaleza. Cuando alguien está triste es muy difícil no tener una emoción. Si alguien está triste, nosotros o estamos tristes con él, o estamos contentos porque él está triste, o estamos enojados porque alguien lo hizo entristecer, pero estamos algo. No podemos decir no estamos algo, alguna sensación genera. Muchas de nuestras demostraciones de emoción las hacemos precisamente buscando reacciones en los demás, ¿no? Evidentemente, hay veces que buscamos cierta reacción inconscientemente y obtenemos otra, pero en general buscamos reacciones en los demás. Es una manera de compartir entre todos
digamos, nuestro estado emocional de ese momento. El estado emocional está respondiendo a una serie de estímulos y entonces una manera de compartir que hay esos estímulos en lo individual o en lo colectivo en esa parte, y el hecho de podernos relacionar hace que podamos cooperar como grupo. Entonces sí, sin lugar a dudas, somos empáticos por naturaleza, para bien o para mal. Mayeli pregunta, dices que la ética es el resultado de una evolución. ¿Cuáles son los conceptos que evolucionan para el enriquecimiento de la ética? Qué buena pregunta. Es una pregunta que tiene respuestas teóricas nada más, que lamentablemente no hay ninguna correcta para ello, pero el concepto de bien y de mal es un concepto, y si nosotros estudiamos un poco la historia de la humanidad, es un concepto que ha ido cambiando y que lo hemos ido ajustando a ciertas realidades en las que hemos ido viviendo como humanidad, desde que éramos cazadores recolectores, y entonces donde la participación era algo muy bien vista, la aloparentalidad era algo bastante natural. Con aloparentalidad me refiero a que los hijos, aunque no fueran míos, yo los cuido igual porque son hijos de la comunidad. O sea, no importa, son de la tribu, son los bebés de la tribu y hay que cuidarlos, ¿no? Y que luego cambió cuando empezamos a ser agricultores, porque entonces resulta que ya hay propiedad, pues ya los hijos de la comunidad ya no son los míos, ya los míos son los de acá, los de allá son tuyos y tú ves por ellos, y entonces empezamos a separar la propiedad privada, y luego matar a los demás era bueno, porque los demás no somos nosotros somos los de acá, los demás son los de allá, y entonces pelearnos con los de nosotros. Ahora está en comunidad de derechos, y entonces ya establecimos lo que le llamamos derechos humanos. Entonces ahora ya nos pusimos por encima de toda la naturaleza, y por el hecho de ser humanos ya tenemos derechos, lo cual es bastante debatible, pero tampoco es parte de este debate. Pero sí, ha ido evolucionando toda una serie de conceptos en función de realidades en el entorno. Yuval Noah Harari, que es un pensador que está muy en boga ahorita, un pensador israelí que está muy, muy en boga ahorita, menciona, por ejemplo, que los 3 grandes problemas de la humanidad históricamente en la Edad Moderna, o sea, del cero para acá, en los últimos 2000 años, los 3 grandes problemas de la humanidad, que eran el hambre, la guerra y la enfermedad, ya los vencimos. Ya nos dimos cuenta de que somos tan buenos para la guerra que somos capaces de destruir el planeta Tierra de un solo botonazo. Entonces ya mejor no nos peleamos tanto. Ya el hambre, pues hoy por hoy hay más muertes por mala nutrición o sobrenutrición, por obesidad, por diabetes, que por hambre realmente. O sea, hoy es más fácil morirse por comer mucho y mal que por no comer. En términos generales, no estoy hablando de estadísticas mundiales. O sea, las muertes por hambre hoy son ínfimas. Sí hay países que tienen, lamentablemente todavía hay países en África y en Asia en donde las hambrunas existen, pero en términos generales al 85-90% de la población no existe el hambre. Y las enfermedades en general ya son problemáticas técnicas. De hecho, ahorita creo que la pandemia del COVID es un muy, muy buen ejemplo, porque cuando fue la peste negra, cuando fue la época de la peste negra, que además la peste negra entendamos que duró 250 años, la pandemia de la peste negra duró 250 años y acabó casi con una tercera parte de la población mundial. Ahorita llevamos un año, nos sentimos espantosamente enclaustrados, que además eso del enclaustramiento, ahorita también lo toco porque es un tema muy peculiar de la actualidad del ser humano. Pero ahorita nos sentimos totalmente enclaustrados, muy apesadumbrados. Ha habido muchas muertes, sí, pero por hoy todavía no llegamos al fallecida por esto del COVID. Es triste, no digo que esté bien, pero en términos estadísticos no existe en comparación como existía el otro, y sí ya existe la vacuna, y sí ya existe toda una serie de medidas sanitarias que pueden controlar razonablemente la pandemia, ¿no? Entonces, evidentemente este tipo de cuestiones hace que los entornos cambien, que las realidades cambien, que las características cambien, y que por tal motivo lo que consideramos bueno o malo
vaya sufriendo ciertos cambios en el camino, ¿no? Y sobre esto de que nos sentimos enclaustrados, valdría la pena retomar, por ejemplo, en 2 años apenas, hacia la Edad Media, el ser humano promedio no se movía durante toda su vida más allá de 10 kilómetros a la redonda de donde había nacido. O sea, por ahí, y sus aventureros, ¿no? En general, la gente vivía alrededor de donde había nacido y de ahí no se movían, ¿no? Y es de eso menos todavía. Entonces, esta necesidad de nosotros de movernos, de viajar, de estar constante, todo, pues es algo reciente. Paco, bueno, te estás trabando un poco. Yo creo que es mi conexión. ¿Me destrabé? Ya se entiende un poco más. Perfecto. Bueno, les decía, nada más para el punto les decía que el ser humano históricamente no se mueve tanto como nos movemos nosotros en la actualidad, ¿no? Prácticamente de donde vivía, se movía 10 kilómetros a la redonda en toda su vida y no salía de ahí. Bueno, ahora sí, siguiente pregunta. Alexandro nos comenta que reflexionaba qué tan bien o mal estaban sus decisiones. ¿Cómo definió o estableció qué criterios para lo que está bien y lo que está mal? Mira, yo creo que el quid de la cuestión regreso un poquito a lo que platicaba Jonathan Haidt. Jonathan Haidt dice en uno de sus libros que se llama La Médica, ¿cómo es posible católicos y los budistas y los judíos puedan estar bien al mismo tiempo? ¿Por qué pensar que nosotros una inteligente, brillante, capaz, piensa diferente a nosotros? Y eso pasa. Entonces, básicamente, el tema es el siguiente: ¿qué es lo que considera bueno o malo y desde dónde plantea lo bueno? Muy probable que te des cuenta de que tú consideras buenas personas, no necesariamente son tan buenas, lo cual no está mal. No se trata de estar de acuerdo con los demás, siempre y cuando tú te hayas podido cuestionar por qué las planteaste como buenas y hayas logrado establecer consciente por qué las consideras buenas. O sea, que no te hayas ido con el punto de, mientras hayas tenido un rasgo de pensamiento crítico y hayas sido confrontativo, creo que es más que suficiente, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿cómo se relacionan la filosofía